Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo de la Isla del Tesoro en Backers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran con lujo. Esto es un hecho. Búscalo tú mismo. Disney gastó $30 millones en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura, e incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí es donde termina la verdad de su relato. No fue a causa de la arena, y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran las genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Emerald Isle en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva con, claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia del libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado, en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado / perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto, y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades, solo para luego venderlas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería para todos. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal sería hombres y mujeres en taparrabos y con equipos tribales, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos. Y ubicado no solo en el centro de un área relativamente adinerada, sino también en un lugar algo xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio a su vez. Las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero alguna demencial conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales hizo que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó de funcionar. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban bastante contentos por ello.
La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado hace más de una década. Yo vivo tal vez a 4 horas de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Mickey. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los exempleados descontentos por haber perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno, a lo que voy es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año, después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro, ir a Emerald Isle. En el transcurso de ese año, hice mucha investigación acerca del complejo del palacio, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que aparentemente a nadie antes de mí se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de televisión locales o los sitios de periódicos tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclamar esa situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente, me he enterado de que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien, es probable no que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras hubieran sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, y supongo que como yo lo había visitado a fines de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses, y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el cesto donde mis padres lo habían metido, pero sí encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran migrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba "¿Dónde puedo encontrar el palacio de?". El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo con una exuberante vegetación. Plantas tropicales fuera de control que habían invadido el área se mezclaban con la flora nativa, que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas de secuoyas gigantes. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra, con letras garabateadas en negro.
abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o un ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarlas a pie, pero no conduciendo, por lo que habiendo tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas entre montones de sus propios cocos. Similarmente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, habiendo filas cuidadosamente plantadas de flores perenne mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre era madera, rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo que probablemente había sido un puesto de información o un bar al aire libre era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amigable del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dientuda, con franjas extensas de su pelaje, cubiertas de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar su parte exterior, cubierta de grafiti donde la pintura original no se había descascarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas de sus bisagras y robadas. Sobre las puertas, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar, alguien había pintado otra vez abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas impresionantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo, que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como un lento ratata de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimento industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, todas las superficies de metal, golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía muy viejo pis. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenían filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento, me di cuenta de que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que había sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo, con cuidado lo solté, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, y los bidés en el baño de damas, sí, entré ahí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás.
Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisar todos y cada una de ellas. Las pocas que fijé estaban destruidas de manera similar, y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proveniente de ella. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en que el sonido del fluir del agua jugaba una mala pasada en mi mente. Así es como sonaba. 1. Yo no me lo creía. 2. Respuesta corta y confusa. 1. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. 2. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta confusa, o posiblemente solo llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor, vagabundos que se habían refugiado allí y que probablemente me habrían apuñalado. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando sol sobre un pedestal justo en el centro del área. Era casi la hora de la puesta del sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba, y hacia los árboles. Ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones de la isla del tesoro, y debería haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debió de haber estado abierta durante un largo rato antes de que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde la serpiente había estado, de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas, o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero, decía solo personajes. Gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allí abajo.
Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no había podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto, más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar. Había mesas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebida podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas y intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuanto más me adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras preparación de personajes 1 estarcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño, y lo cual quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz.
Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse. Negro donde debía ser blanco y blanco donde debía ser negro. Su overol normalmente rojo era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena. Simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes, sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey puesto en medio del piso, comenzó a levantarse. Primero sentándose, luego poniéndose de pie, el disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No, una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Abandonado por Disney, empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera. Esto me pasó hace algunos meses. Necesito contárselo a alguien. Todo comenzó en la fiesta de un amigo. Él es un artista que tiene rentado un departamento en el parque industrial de la ciudad. Si sabes cómo se veía Detroit en 1920, sabes cómo se ve este lugar. Un racimo de fábricas de hace más de un siglo que se abre paso a lo largo de unas 10 cuadras.
La mayoría están abandonadas. Se me pasaron un poco las copas y me quedé dormido en uno de los sillones. Desperté alrededor de las 4 de la mañana, el sol aún no había salido, pero las cosas ya se podían ver con la leve luz de esa hora. Me dirigí al baño caminando de puntitas, entre los huecos que otras personas repartidas por el suelo dejaban entre sí. Mientras orinaba, me asomé por la ventana del baño y me encontré con un paisaje desierto. Recuerdo cuánto solían gustarme los lugares así, sombríos y poblados de pistas sobre lo que alguna vez fueron, como detenidos a un momento de ser devorados por el tiempo. Regresé a mi sillón, quería dormir un poco más. Después de 45 minutos de mirar hacia el techo entendí que no podría hacerlo, así que comiéndome mi orgullo, decidí marcar a mi novia para pedirle un aventón. No podía pensar en regresar caminando con esa resaca. Siendo increíble, no tuvo problemas en ir por mí, me dijo que llegaría en más o menos media hora y que me llamaría cuando estuviera afuera. Mi teléfono se murió 10 minutos después, así que decidí sentarme junto a la ventana para poder ver cuando llegara. Me senté ahí por un rato y mis párpados comenzaron a ponerse pesados. Me despertó un golpe. No había sido fuerte, pero había bastado para devolverme a la realidad. Barrí con la vista el tramo de calle que se alcanzaba a ver desde la ventana. Todo estaba en calma, pero al otro lado de la acera, cerca de una montaña de bolsas negras y en uno de esos enormes contenedores basura, me pareció distinguir la silueta de una torre y un monitor volcados sobre uno de sus costados. Hace un rato, no estaban ahí. Cuando mi novia llegó, bajé para recibirla. Justo cuando estaba a punto de subirme al carro, recordé a un amigo mío al que la máquina se le había quedado sin fuente de poder, así que decidí ir a ver si podía conseguir refacciones gratis en la torre que había visto. El monitor no tenía esperanzas, pero la torre estaba casi intacta, así que la subí a la cajuela del carro de mi novia y nos fuimos. Pasa alrededor de una semana y la verdad es que me olvido de la torre hasta que mi novia me llama para preguntarme si la quería o podía tirarla. Esa noche pasé por ella. Antes de desarmarla, decidí conectar mi monitor y ver si arrancaba. Para mi sorpresa, arrancaba. Windows XP, recién formateado. Hice algunas búsquedas típicas. Tits, y puse, buscando algún escondrijo de pornografía olvidado por el antiguo dueño. Sin resultados. Luego busqué por tipos de archivo y reconocí uno con extensión AVI, llamado Barbie, escondido en la carpeta Windows/System 32. Bingo. Aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse raras. La película era de más o menos una hora y estaba compuesta por material exportado sin editar. Era una mujer sentada en una silla, hablando delante de un fondo blanco. Adelanté el cursor del reproductor. La película entera nunca dejaba la misma toma. Una entrevista, un casting, pensé. Decidí correrlo desde el principio e intentar entender lo que la mujer decía. El audio estaba dañado y su voz era un ir y venir de estática acentuado por lo que asumí era el ruido del ambiente. No entendí nada, así que abrí el video en Final Cut e intenté jugar con los niveles para aislar su voz. Ayudó un poco, pero aún no entendía lo que estaba diciendo. A estas alturas estaba enganchado y había comenzado a prestar atención a su lenguaje corporal y su cara. Al parecer, respondía preguntas, deteniéndose de cuando en cuando y prestando atención a alguien que le hablaba fuera de cuadro. Entrados unos 15 minutos de la cinta, su cara se enrojece y su rostro demuestra que las preguntas comienzan a molestarla, pero continúa respondiéndolas. Poco después, comienza a llorar. Solloza durante el resto de la cinta. Creo haber leído de sus labios la palabra piel, me parece que repite esta palabra varias veces a través del video y en cierto punto, incluso levanta un brazo para jalar la piel de su brazo y pronunciar la palabra con un gesto que me pareció acomplejado. Hay mucho más, pero se hace tarde y no puedo continuar.
Compartiré el resto mañana. Dios se apiade de mi alma. El video comienza a ponerse tenso a partir de ese punto. Hacia los 40 minutos se encuentra llorando tan fuerte que es casi incapaz de mirar hacia la cámara, hasta que deja de hablar. Entonces baja la cabeza y comienza a llorar cubriéndose el rostro con las manos. Ni se levanta del asiento, ni se mueve. Entonces la pantalla se oscurece. Estaba muerto de curiosidad. Reproduje el video entero varias veces esa noche, intentando encontrar inflexiones y matices en sus movimientos que pudieran revelar algo sobre lo que estaba pasando. Me sentía frustrado, quería saber más. Entonces noté que una vez que la pantalla oscurecía, el video seguía corriendo por varios minutos más. A 2 minutos de concluir, había algo más, una imagen muy borrosa, pero distinguible. Un par de piernas caminando sobre unas vías de tren. Da la impresión de que la cámara se ha encendido sin querer. La persona camina durante un rato sobre las vías y luego sale de ellas, hacia lo que parece un bosque. Ahí se interna por un camino hechizo de hierba compactada y tejas de madera. La persona sigue caminando hasta que el archivo concluye. Mi corazón había comenzado a latir más rápido. Reconocía las vías de tren. Al menos parecían las del vídeo. El lugar no estaba tan lejos. Tenía que ir. Debía ir. Llamé a mi amigo Ezra. Una cosa de casi 2 metros y 120 kilos. Lo convencí de acompañarme en un asunto. No soy un maricón, pero creí que si me iba a meter al descampado, inspirado en un video que encontré en una computadora botada a la mitad de la nada, ningún músculo extra me estorbaría. Toda la idea de investigar lo que había detrás de mi hallazgo me dejó sin dormir esa noche. A la mañana siguiente, en un sábado soleado, puse una cámara, una linterna y mi cava de 7 pulgadas con terminado en negro mate y filo aserrado en una mochila y pasé por Ezra. Lo levanté, me abrió la puerta y, en síntesis, me mandó al carajo. Ya había empacado y me encontraba hecho a la idea de lo que planeaba, así que decidí seguir con él o sin él. Estacioné mi carro cerca de la estación de tren, tomé mis cosas y comencé a caminar por las vías. Caminé por unas 2 horas. A un lado del camino vi un madero en el suelo que me recordó a los del vídeo, y las piernas se me doblaron de la impresión. Me alejé del camino y fui buscando hasta donde la hierba crecía más alta. Encontré el camino, se internaba por el medio del bosque. Caminé despacio, prestando mucha atención a mi alrededor. Me detenía de cuando en cuando, me arrodillaba y escuchaba en busca del sonido de alguna voz cercana. Algo había demasiado silencio. Esta era una de las cosas más tontas que había hecho nunca. La densidad de árboles fue abriéndose hasta un pequeño claro de hierba más baja. Di con una casa. Por la apariencia, nadie había vivido ahí en los últimos 20 o tal vez 30 años. Tomé algunas fotografías con mi cámara. Algunos metros más allá de la construcción principal, había un cobertizo con techo de lámina. Me quedé un rato ahí, al comienzo del claro, tratando de entender lo que había encontrado. Atravesar a campo abierto era mostrarme a plena luz del día para cualquier par de ojos que estuvieran en la casa. Me llevó un rato juntar los bríos. Corrí acuclillado por detrás de una cerca, pretendiendo que me dejara fuera de la vista. Empujé la puerta con la linterna y me alivió encontrar un interior más o menos iluminado. Guardé mi linterna, saqué la cámara y tomé algunas fotografías. No había muebles. El suelo estaba lleno de ladrillos, tejas de madera y pedazos de techo que se habían desprendido por la humedad. Algunos de los muros tenían unos agujeros enormes. Más adentro en la casa, vi varias cosas a las que de momento no presté atención y que ahora me ponen de verdad nervioso. Una puerta dentro de un cuarto contiguo al recibidor, que supongo baja al sótano, cerrada. Algunas sillas y una mesa plegable en el segundo piso. Destacaban porque parecían recién traídos. Pero en lo que de verdad sigo pensando es en el baño.
El espejo estaba limpio. En la bañera había una cubierta gruesa, de plástico negro, que aún tenía gotas encima, recién lavada. Ese fue el momento en el que escuché un quejido largo que pareció atravesar toda la casa, y el momento en el que descubrí que podía saltar de segundos pisos con la suficiente inspiración. Llegué corriendo a las vías. Me llevé una mano a la cara y cerré los ojos, me sentí idiota. Estaba huyendo del sonido típico de un sistema viejo de tuberías. Ese pequeño momento de alivio y vergüenza dio paso a un instante mucho peor cuando, por fin, mi mente dio con la pregunta a ella sola. ¿Quién estaba usando el agua de una casa abandonada a la mitad de la nada? Han pasado poco más de 2 meses desde que esto pasó, no he regresado ahí, ni planeo hacerlo. Si se busca, se encuentra. Todo el mundo sabe que si llevas un tiempo largo navegando por la internet, en algún momento te encuentras con alguna clase de información, publicación o página rara. Esto es especialmente cierto si eres de los que intencionalmente navegan a diario por la parte oscura y under de la internet. Lo más raro acerca de este sitio es que en sí se comenzó a propagar no por haber sido encontrado, sino por algunas personas al azar que recibieron un email anónimo haciendo conocimiento de la página. Según algunos testimonios, el email decía algo como esto: hola, encontré esta web, trata de transmitir un pensamiento bastante agradable. Normalbornfornormalpeople.com. Transmítelo, por el bien de la humanidad. Lo primero que se viene a la mente al ver algo como esto es la típica cadena de correo electrónico, pero algo en este link no es muy común. Está muy alejado de ser normal como anuncia el enlace. Uno entra y se encuentra con un sitio demasiado genérico, muy simple, donde la profesionalidad y formalidad quedan de lado. La primera versión de esta página, antes de un acontecimiento que marcaría un antes y un después en su historia, incluía un texto en la parte superior escrito en un inglés muy precario, como si fuese la obra de alguien que habla sin conocimiento del idioma. Un texto el cual poco se recuerda. O simplemente la gente que tuvo la oportunidad de verlo, no desea mencionarlo. Lo que se mantiene intacto es el subtítulo de la página, una entrada que comienza a generar sospechas entre las personas que entran a la página. Porno normal para gente normal. Un sitio dedicado a la erradicación de la sexualidad anormal. A pesar de lo que se pueda llegar a pensar con ese título, en esta página no hay siquiera rastro alguno de pornografía. Incluso algunas personas que rondan los foros hablando de este tema, comentan que lo primero que se les vino a la mente al ver esta página, con ese título y con ese formato, es que habían entrado al sitio de un centro terapéutico de desórdenes mentales. Ahora les mostraré un testimonio muy conocido por la mayoría que sabe algo acerca de este sitio, para resumirles lo que había antes y lo que hay ahora. Me llegó hoy una página que de verdad tienen que ver. Es una página que marca una revolución entre lo que hemos visto y lo que veremos a partir de hoy. Es una página prácticamente vacía. Busqué y busqué algún enlace dentro de la página y no encontré nada, así que comencé a bajar con la rueda del ratón tratando de encontrar un enlace que me enviara algo, y nada hasta que me di cuenta que había un link escondido entre el texto, no como un enlace sino que estaba escrito como un texto normal. Copié el enlace y lo pegué en una nueva ventana, y entré a una página totalmente en blanco con enlaces en formas extrañas. Por ejemplo, normalbornfornormalpeople.com/letras al azar. Cada vez, estos links me redireccionaban a otros links, aparentemente vacíos. Estaba a punto de decir, al carajo todo esto, cuando cliqué en el tercer link que aparece en una lista, y un video comenzó a descargarse. Se llamaba peanud.avi, en español, maní.avi. Abrí el video, y tenía una duración de 30 minutos, era una mujer, un perro y un hombre en una cocina. La mujer estaba muy normal haciendo un sándwich de mantequilla de maní.
Esta pone el pan sobre el otro y se lo entrega al hombre que parece ser su esposo. El esposo se agacha y le da el sándwich al perro y este se lo come. Por primera vez en el vídeo hay un corte abrupto del mismo, aparece una estática y el vídeo regresa con la imagen del perro acostado, sufriendo y llorando apenas pudiendo respirar. Uno se da cuenta de que el sándwich tenía algo que al perro le hizo daño. Uno estará pensando, ¿qué mierda tiene que ver esto con porno? Relacionado al nombre de la página, no tengo la menor idea. Después de ver Peanut.avi fui a un foro estilo 4chan.com, donde después de jugar online o encontrar cosas con demasiada mierda como el video y la página, ya había un tema creado sobre esto, donde otro tipo había recibido la misma cadena, se llenó de gente que no tenía nada mejor que hacer que ver videos. La mayoría de esos videos no eran más que gente hablando con el camarógrafo en un cuarto prácticamente vacío, con un escritorio y un par de sillas, nada en las paredes, en términos de muebles, muy estéril y muy frío. Las conversaciones eran acerca de trabajos previos o momentos embarazosos de la niñez. Seguía esperando alguna conversación sobre las personas que entrevistaban o sobre el sitio que estaban, pero nada. Tú nunca te habrías dado cuenta de que tenía que ver algo con porno si los sacabas de este contexto. Lo único que puedo mencionar es que la gente que aparecía ahí era bastante atractiva. Dejando de lado esto, el resto de los videos estaba relacionado que ver con temas sexuales. Sexual se usa para referirse a completamente extraño. Les dejo una breve descripción de los videos, si realmente no lo recomiendo, les pica la curiosidad pueden tratar de conseguir estos videos en alguna página de torrents. Licketclean.avi. Un video de 10 minutos grabado por una cámara oculta donde se ve a un hombre obeso en una cama. Este se levanta y abre la puerta, por la cual entra un técnico que va a reparar un lavarropa. Este termina su trabajo, habla con el hombre, el cual le paga, y el técnico se va. Acto seguido, el hombre obeso comprueba que no hay nadie y comienza a lamer el lavarropas por todos lados. Esto continúa por 10 minutos. Jimbo.avi. Un video de 10 minutos de un mimo obeso realizando su acto. Esto fue bastante divertido en algunas partes, sobre todo en una parte en la que se ve cómo trata de empujar una silla y esta se rompe por su peso. Hay un corte de cámara, momentos después aparece el mimo llorando en tono muy bajo con maquillaje y todo. Diana.avi. Un video de 4 minutos donde el camarógrafo le habla a una mujer en un cuarto que no es el cuarto de entrevistas, sino que es el cuarto de una casa normal. Nunca especifica dónde. Ella habla sobre sus habilidades con el violín, y obvio, a continuación toca el mismo pero hay algo que la distrae. En el image board me comentaron que si ves atentamente un espejo que hay en el fondo podías ver a un hombre gordo masturbándose con una máscara de pollo. Jessica.avi. Otro video de 4 minutos donde el camarógrafo le habla a una chica fuera de la casa y esta le habla sobre sus viajes en canoa. Lo más raro de todo es que nadie ha sido capaz de identificar de dónde son las calles donde están. Toungetiet.avi. Un video de 10 minutos en el que los primeros 5 consisten de una mujer muy anciana mal maquillada besándose con un maniquí. Luego de eso hay un corte de cámara como en Jimbo.avi, aparecen los maniquíes alrededor de la cámara y las luces están tenues. A partir de este punto no hay sonido. Stuns.avi. Un video de 5 minutos donde se observa a una persona sin piernas tratando de bailar en una alfombra de baile en lo que parece la cocina de Peanut.avi, pero más sucia. Hay una radio reproduciendo música de fondo. El hombre para de bailar y respira muy agitadamente, muy cansado. Se escucha de fondo un hombre muy enojado diciéndole que continúe bailando, lo que este hace. Se puede escuchar una persona fuera de cámara gritando y el video termina abruptamente. Privaki.avi.
se puede ver a la mujer de Diana.avi masturbándose en la sala de preguntas, aquel cuarto estéril que mencioné, mientras el hombre de Stuns.avi camina alrededor de cabeza, es decir, usa sus manos como piernas, porque le faltan las mismas, usando una máscara de goblin. En otros vídeos, la puerta del cuarto estaba cerrada, en este está abierta y la única luz encendida es la del cuarto, el corredor está oscuro. Hacia el final del vídeo se puede apenas notar y escuchar como un animal pasa corriendo por el corredor. Useles.avi. Es un video de 18 minutos, se puede observar a una mujer rubia de una de las entrevistas anteriores atada en el cuarto de entrevistas. Esta está desnuda y trata de gritar pero está amordazada. Después de 7 minutos, un hombre con traje negro y máscara abre la puerta del cuarto, pero no entra. Él mantiene abierta la puerta para que entre el animal que se vio corriendo en el anterior video. Se revela que el animal es un chimpancé adulto, está totalmente afeitado y pintado de rojo. Este presenta heridas en los hombros, luce hambriento y abusado. El animal entra al cuarto y el hombre se va cerrando la puerta. El animal toma aire, parece estar ciego, y luego de darse cuenta de que la mujer está atada ahí, este comienza a golpearla y lastimarla. Esto dura por 7 minutos hasta que la mujer muere. Por los 4 minutos restantes el animal come sus tripas y restos del cadáver hasta que el video termina. El tema en el foro explotó luego de que se subió este video, y la gente discutió toda la noche sobre este tema, asustada. Cuando volví al rato el tema se había eliminado. Traté de crear un nuevo tema y me banearon. Le envié como 5 correos al tipo que me envió el correo, pero nadie respondió. La única prueba que hay de que normalpornfornormalpeople.com haya existido son un par de capturas de escritorio que la gente tomó y algunos videos que algunos no borraron y los subieron a páginas de torrents. Testimonios más, testimonios menos pude encontrar en la investigación que llevé a cabo sobre esta página. La mayoría se asemejan bastante y se puede descubrir fácilmente que solo son adaptaciones y modificaciones leves sobre la historia en general. La verdad es que a pesar de ser un dato misterioso, de los muchos que hay en la red, no parece ser legítimo. De inicio, no me fío bastante de aquellos temas que dicen tenerlo nunca visto, pero que por X razón no lo pueden mostrar. En este caso, suena lógico que una persona pueda contratar a un bufete de abogados para entablar una defensa en contra de una denuncia para cerrar su página, pero no tenga un respaldo del tan valioso material que está defendiendo. A mí no me lo parece. La página actualmente funciona, a pesar de que varias personas siguen jurando que la página está caída y no funciona en absoluto, y contiene 3 videos que, en lo personal, no muestran nada del otro mundo. He visto finiarios que impactan más que este intento de perturbar al espectador. Para resumir lo que intento decirles, diré que si esperaban algo del otro mundo, aquí no lo van a encontrar. Si solo buscan pasar el tiempo un poco, este es el lugar. Intenten descifrar los videos y espero su opinión por acá. Por cierto, hay algo que me perturbó un poco y me dejó pensando sobre esta página. En la pestaña titulada Updates hay un texto titulado Update 7 de julio de 2012 en la cual el Dr. Richard Van Buren, creador del proyecto por la necesidad de normalidad y autor de la página, da gracias por el soporte y aportaciones hacia su persona y a la página. Posteriormente, en otros updates se lee que está muy complacido con las aportaciones económicas, en especie y humanas que ha tenido el placer de recibir. Constantemente se lee en sus textos, la preparación de un ejército y la necesidad de exterminar a aquellos indeseables anormales que lo llaman loco. Esto podría pasar a ser otra triquiñuela de parte del autor para llamar la atención, pero hay un par de cosas que me hacen dudar. Primero que nada, en la pestaña Forum hay algunos posts en donde personas desconocidas le agradecen la oportunidad de unirse a su ejército y donde preguntan cosas como ¿recibió lo que le mandé?
Espero sea de su agrado e incluso varios comparten ideas propias de pedófilos, de asesinos, de pervertidos y en alguno que otro post se pueden encontrar links que incluyen material inapropiado. También destaca el hecho de que los updates no saltan a la vista del espectador y tienen que ser leídas cautelosamente para hallar lo que les relato. Es decir, no parece haber sido hecho con el fin de protagonizar la página. Puedo asegurar que la gente que escribe en el foro es gente real y no personas inventadas por el autor, comenzando por el hecho de que yo mismo abrí una cuenta para corroborarlo y pude sostener una conversación con una persona de ahí, que parece tener amplio conocimiento de la página, por lo poco que pude entender de la absurda conversación. Bienvenido al proyecto normalbornfornormalpeople.com.